Apreciados hermanos, gracias por venir, gracias por estar junto con nosotros y gracias a Dios porque vamos a estudiar su palabra, el libro de Marcos. Y no se olviden, mis hermanos, si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y compartan mis hermanos, porque así vamos a hacer nuestra obra misionera. El título para hoy día es Parábolas. Y para estudiar esta lección vamos a orar. Santo Dios que estás en los cielos, gracias Señor porque tenemos en la Biblia muchas parábolas que nos enseñan grandes cosas de la vida real. Ayúdanos a comprender este estudio, que tu Espíritu Santo nos acompañe en este estudio y que nos ayude a hacer decisiones para vida eterna. Señor, bendícenos. Señor, bendice a aquellos que han hecho pedidos especiales. Y Señor, cuida de nuestros hijos. En nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en Marcos 4, 24 y 25. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Vamos a estudiar algunas parábolas. En el libro de Marcos hay pocas parábolas, pero son muy importantes. El primer día vamos a estudiar la parábola del sembrador. Marcos 4, 2 y 3. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Cuando el sembrador sale a sembrar, en la cabeza tiene una idea, que lo que va a sembrar va a tener éxito. Va a tener éxito. Él nunca piensa en el fracaso. Nunca piensa en el fracaso, pero si va a tener éxito o va a fracasar, entonces hay una causa para ello. Y la parábola del sembrador nos presenta estos aspectos del éxito o fracaso y su causa. Miren lo que dice Marcos 4, 4 al 8. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La parte que cayó al camino va a tener éxito o va a fracasar? Sí, mis queridos hermanos, vamos a poner en la parte del fracaso. Vamos a ver qué continúa. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Evidentemente, la que cayó en camino fracasó. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? Las aves la comieron. Entonces, la semilla que cayó en el camino fracasó. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Otra vez la pregunta: ¿en los pedregales va a tener éxito o va a fracasar? A ver, mis hermanos, vamos a poner en la columna del fracaso y vamos a ver qué dice la Biblia. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. ¿Qué pasó con la semilla que cayó en el pedregal? Fracasó. ¿Cuál fue la causa? Se secó porque no tenía raíz. Vamos a seguir adelante. Otra parte cayó entre espinos. ¿Va a tener éxito o va a fracasar? Correcto, mis hermanos. Vamos a poner en la columna del fracaso, entre los espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La causa del fracaso en esta ocasión es que la ahogaron los espinos. Y entonces, ¿cuándo va a tener éxito el sembrador? A ver, ¿qué continúa diciendo la parábola?
pero otra parte cayó en buena tierra. Buena tierra, ¿va a tener éxito o va a tener fracaso? Vamos a poner en la columna del éxito, es buena tierra. Y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y 60 y a 100 por uno. Entonces está con éxito. ¿Por qué? La causa, dio mucho fruto. Entonces la parábola del sembrador presenta que nuestra vida puede tener éxito o puede tener fracasos. A veces hay más oportunidades de fracaso que de éxito, pero todo depende de nosotros. Todo depende de la buena tierra que tengamos. Y cuando terminó esta parábola, miren lo que le dijo Jesús, Marcos 4:9. Entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Tienen que escuchar, tienen que oír. ¿Qué cosa? Cuidado que cuando se habla de la palabra de Dios, ustedes sean camino, sean pedregal o sean espinos, tienen que ser buena tierra. Y a eso nos lleva la segunda parte, el segundo día, la interpretación de Jesús. Pero es interesante lo que pasó con esta parábola. Miren lo que dice Marcos 4:1, al comienzo de esta parábola general. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Esta parábola, tal como se la presenta en los versículos 4 al 8, escucharon todas las personas, una muchedumbre. Pero la interpretación de Jesús, ¿qué pasó con la interpretación de Jesús? Miren lo que dice Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Entonces la explicación no la dio a todos, sino a sus discípulos y algunos que estaban con ellos. Interesante dato, pero ¿cómo explica la parábola? Marcos 4:14, miren lo que dice. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces a este Marcos se añade la explicación de Jesús, la interpretación de Jesús, que es el significado de estas 4 clases de tierra donde cayó la semilla. En primer lugar, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces la semilla es ¿qué cosa? La palabra. La semilla es la palabra de Dios. Evidentemente, Santiago 1:21, miren lo que dice de la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Reciban con mansedumbre la palabra de Dios. Ahí viene la explicación, Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, cada uno de estos terrenos, en primer lugar, son los que escuchan la palabra de Dios. Y en este caso,
La que cayó en camino, escucharon la palabra de Dios, pero enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Miren lo que dice la hermana de White. Satanás está listo para quitar del alma las semillas de la verdad divina. Él teme que la palabra de Dios despierte al descuidado y produzca efectos en el corazón endurecido. Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. Ocupa la mente con planes mundanos, excita la crítica o insinúa la duda y la incredulidad. La forma en que el orador escoge su lenguaje o sus maneras puede no agradar a los oyentes y se espacían en estos defectos. Así la verdad que ellos necesitan y que Dios les ha enviado misericordiosamente no produce ninguna impresión duradera. Palabras de vida del Gran Maestro, página 26. Entonces, la palabra de Dios que cayó en un corazón que se parece a un camino y que las aves la comieron, significa que Satanás quita la palabra del corazón. Una vez que hemos escuchado la palabra de Dios, inmediatamente Satanás viene y nos quita, nos hace dudar de la palabra de Dios. Continúa con la explicación. Marcos 4, 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, estos que son simbolizados como un pedregal, se secan porque no tienen raíz, duran poco tiempo y a causa de los problemas que tienen, entonces se desaniman. Miren lo que dice la hermana de Huay. La semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad de tierra. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento y pronto muere. ¿Cuál es el problema del pedregal? Que no tiene raíz, que no puede penetrar en la roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento. Mis queridos hermanos, si vamos a ser fuertes, si vamos a ser buen terreno para la palabra de Dios, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra raíz va a ser corta, pequeña, va a salir, vamos a tener gozo, pero pronto nos vamos a morir. Entonces el significado es: la raíz no encuentra alimento y se muere. Cuidado con no alimentar a nuestra semilla. Luego, ¿qué dice Dios de la parte que cayó entre las espinas? Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí el que cae en la espina crece, pero de pronto se ahoga. El significado es: los afanes de la vida ahogan la palabra de Dios. Cuidado con los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y las codicias. Cuidado con esas cosas que ahogan el interés en la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, aquí hay dos cosas importantes que tenemos
tenemos que tener mucho cuidado. Tanto la semilla que cayó en el pedregal como la que cayó en espinos comienzan a crecer. Están gozosos, están creciendo y de pronto fracasan. Porque ¿cuáles son esas causas del fracaso? ¿Cuáles? En la que cayó en el pedregal son las cosas malas que le suceden. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando tenemos problemas, cuando nos va mal, entonces tropezamos y nos olvidamos de la palabra de Dios. Pero no solamente cuando tenemos problemas. Aquí, la que cayó entre los espinos, ellos también están floreciendo. Ellos no tienen problemas. Al contrario, tienen riquezas, tienen algunas cosas, y esas cosas que tienen, entonces les hace fracasar. Dos extremos. Dos cosas importantes. A veces cuando uno tiene, como en el caso de los espinos, se siente que ya no necesito de Dios. Ya no necesito de Dios, tengo todo lo necesario. Y las cosas de este mundo, las codicias, las riquezas y esas cosas impiden que nuestra vida cristiana tiene éxito. Y la segunda, los problemas. Cuando estamos en problemas, de igualmente, si nos enfocamos en los problemas y no en Dios, también vamos a fracasar. Pero ¿qué pasó con la que cayó en la tierra buena? Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces los que caen en la tierra no solamente escuchan la palabra de Dios, también la reciben y dan fruto. Oyen, reciben la palabra de Dios y dan fruto. Ellas son las que florecen abundantemente. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué clase de terreno somos nosotros? ¿Somos como el camino, como el pedregal, como los espinos, o somos buena tierra? Es nuestra decisión ser de la buena tierra. Por eso Jesucristo dijo, el que tiene oído, oiga. Analice y sepa qué clase de terreno le conviene ser. Nos conviene ser de buena tierra. ¿Y por qué dijo Dios estas parábolas? Miren lo que dice la parte tercera. La razón de ser de las parábolas. ¿Por qué Cristo enseñó en parábolas? Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y en Marcos 4:11 y 12, Jesús dice algo interesante y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cuando leemos esta parte de la explicación de Marcos sobre las parábolas, nosotros nos sentimos preocupados porque ¿cómo es posible que diga que sirve para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados? Si para eso ha venido Jesucristo, para perdonarnos nuestros pecados, por eso Él ha muerto, para salvarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados. Entonces, ¿a qué se refiere Marcos con esta parte de la parábola? ¿A qué se refiere? Vamos a ver cómo nos explica Mateo. Mateo 13, 12 y 14. Miren lo que dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más,
pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces Mateo comienza a explicar la misma parábola y él añade: pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Cómo es eso? Mateo 13, 14 al 15 luego explica: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces aquí Mateo está explicando lo que Marcos no explica. Él dice: para que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces esta parte de la parábola estaban dirigidos a aquellos dirigentes que ya tenían el corazón entenebrecido, que ya habían decidido rechazar a Jesucristo. Por eso Marcos 3, 5 al 6 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha vuelto duro. El corazón de esos dirigentes está duro. Y entonces Jesús continúa: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ya no querían saber nada de Jesucristo. Habían rechazado al que les podía dar la vida eterna. Qué pena, mis hermanos, qué pena. Cuidado que nosotros rechacemos al que nos da la vida eterna. El cuarto día dice: la lámpara y la cesta, otra parábola. Miren lo que dice Marcos 4, 21 al 23. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Interesante. Miren lo que dice esta versión, Palabra de Dios para Todos. Luego Jesús les dijo: ¿acaso si tiene una lámpara la ponen debajo de una cesta o debajo de la cama? Esta pregunta necesita una respuesta. La pregunta ¿es para esconder la luz de una lámpara? ¿Es para esconder la luz de una lámpara? La respuesta natural es no, no es para esconder. Pero Jesús tiene otra pregunta. ¿No es para ponerla en el candelero? ¿No es para ponerla sobre el candelero? La pregunta es, ¿no es para ponerla sobre el candelero? Y la respuesta natural, ¿cuál es? Correcto, sí. ¿Y por qué les cuenta esta parábola entonces con estas dos preguntas interesantes? ¿Por qué? Miren lo que continúa: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Ante Dios todo va a salir a la luz, nada se va a poder esconder. Miren lo que dice Eclesiastés 12, 14. Porque Dios traerá
toda obra juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, para Dios no hay nada escondido, no hay nada escondido. Por eso, si alguno tiene oídos para oír, oigan. Oigan, cuidado con pensar que podemos esconder algo de Dios. Luego viene otra parábola, Marcos 4, 24 y 25. Les dijo también: mirad lo que oís. ¿Cómo es eso? Mirad lo que oís. Esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: presten mucha atención a lo que oyen. Entonces, cuidado, presten mucha atención a lo que oyen. Porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Esta versión dice: cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. En resumen, está diciendo, si estudian la palabra de Dios, se les va a dar entendimiento, y si continúan estudiando, se les va a dar más y más entendimiento. Porque al que tiene se le dará. Entonces, si son receptivos y aceptan la luz, obtendrán más luz. Si tienen luz, si han recibido la palabra de Dios, si tienen la luz de la palabra de Dios, y si continúan estudiando, van a recibir más y más. Al contrario, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Si no son receptivos y no aceptan la luz, perderán incluso la luz que tienen. Tenemos que tener mucho cuidado. Debemos ser receptivos, debemos aceptar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, vamos a perder lo poco que tenemos. Entonces viene el quinto día, la parábola del crecimiento de la semilla. Si son receptivos y aceptan la luz, obtendrán más luz. Marcos 4, 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Cuando una persona acepta la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando una persona acepta la palabra de Dios? ¿Qué sucede? Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Entonces la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Mis queridos hermanos, solamente Dios tiene el poder para hacernos crecer, nada más. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 3, 12 al 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que el Señor os haga crecer. Entonces, el crecimiento real del cristiano es obra de Dios. Dios con su Espíritu Santo nos ayuda a crecer, porque separados de Él, nada podemos hacer. Por el contrario, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando crecemos, cuando la semilla crece, cuando ya está lista, ¿qué es lo que sucede? Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado, simbolizando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás listo para esperar a nuestro Señor Jesucristo?
has recibido la palabra de Dios, has crecido con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, has estado creciendo y ahora has madurado, has tenido fruto y estás listo para recibir a Jesús. Oh, mis queridos hermanos, esa tiene que ser nuestra experiencia. Miren lo que dice aquí: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Entonces, para que el cristiano esté preparado para la segunda venida de Cristo. Mis queridos hermanos, tenemos que aceptar la palabra de Dios. Tenemos que dejar que Cristo nos ayude a estudiarla, a crecer, y entonces tenemos que dejar que Cristo nos ayude a crecer estudiando la palabra de Dios para que estemos listos para su segunda venida. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a estar listos para encontrarnos con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios nos cuide y nos bendiga, mis hermanos.